Hola a todos, bienvenidos al curso de Química Analítica General. Soy el profesor Vincent Pichitelli y seré su profesor durante todo el cuatrimestre en la parte de seminarios y trabajos prácticos de laboratorio. Imagino que tendrán algunas dudas con respecto al tipo de evaluaciones, cómo vamos a hacer los seminarios, cómo vamos a trabajar en el laboratorio, eh, cómo afecta eso a su regularidad, etc. Mucha de esa información la pueden conseguir en el Moodle y bueno, lamentándolo mucho en este primer seminario nos tocó de esta manera virtual, pero esperemos que ya a partir del práctico, que es en esta misma semana y en la semana que viene, nos podamos reunir de manera presencial y ahí aclararemos cualquier duda con respecto al sistema de evaluación y al sistema de promoción de esta materia. ¿Ok? Entonces, sin más, comencemos entonces a hacer algunos ejercicios de la serie 1, que es la serie de titulaciones ácido base. Comencemos con el ejercicio 5 que nos dice, sabiendo que a un dado pH, el valor de alfa 1 de la solución de la mina X2HN es de 0,75, indique justificando su respuesta a qué especie predomina a dicho pH. ¿Okay? Entonces, podemos escribir la reacción donde tendríamos el medio ácido más agua para que me genere la base conjugada más protones, ¿okay? En donde la fracción alfa 1, como dijimos, corresponde a la fracción de la base conjugada, o sea que sería X2HN, ¿verdad? La concentración de la amina, entre la concentración analítica, que no es más que la suma de la concentración de la especie base conjugada más la concentración de la especie ácida. ¿Okay? Ahora, en este primer ejercicio realmente no hace falta realizar un cálculo, lo único que tenemos es que ver los valores. Como alfa 1 es de 0,75 y 0,75 es un número que es mayor que 0,5, eso indica que esa es la especie que va a predominar. O sea que la especie predominante es la especie amina X2HN. ¿Verdad? Recordemos que alfa 0 más alfa 1 es igual a 1. Por lo tanto, alfa 0 es de 0,25. O sea que la fracción que está en forma ácida se encuentra en menor proporción que la fracción que se encuentra como base conjugada. La parte B de este mismo problema nos dice, si la concentración de la otra especie es de 0,050 molar, ¿cuál es la concentración analítica de la solución? La otra especie corresponde entonces al grupo ácido que es X2H2N+, por lo tanto su concentración según enunciado es de 0,050. Nosotros sabemos que la fracción ácida, ¿verdad?, corresponde entonces a la concentración del ácido entre la concentración analítica. Despejamos la concentración analítica, que es la incógnita de nuestro ejercicio, y nos quedaría la concentración de la especie ácida entre alfa 0, o sea, 0,050 entre 0,25, lo que nos daría entonces que la concentración analítica es de 0,2 molar. Aunque no lo solicitan, podríamos calcular cuál es la concentración de la mina o de la especie base conjugada, que sería X2HN, y es la concentración analítica menos la concentración de la fracción ácida, de la especie que está en ácido. Y eso nos da 0,15 molar. Continuemos ahora con el ejercicio 8 que nos dice, se dispone de una solución de acetato de sodio y ácido acético con una concentración analítica de 0,120 molar y su pH de 4,5. La parte A nos dice calcule la capacidad buffer o capacidad reguladora beta de la solución. Para calcular la capacidad buffer, lo primero que vamos a hacer es que, bueno, si tenemos un pH de 4,5, podemos determinar la concentración de protones, ¿verdad? Donde la concentración de H3 o más va a ser igual al antilogaritmo de menos el pH. Y eso nos da 3,162 por 10 a la menos 5 molar. La expresión de beta general completa nos dice que beta es igual a 2,303, ¿verdad?, por kW entre la concentración de protones más la concentración de protones más la concentración analítica por K sub A por la concentración de protones entre la suma de K sub A más la concentración de protones al cuadrado. ¿Okay? Donde este primer término corresponde a la contribución de las bases fuertes, segundo término la contribución de los ácidos y el tercer término es la presencia de un ácido o una base débil, ¿verdad? En este caso, como es K sub A, de un ácido débil. ¿Ok? Siendo el ácido acético un ácido débil, pues podemos aproximar que beta es, o que estos dos primeros términos son despreciables en función de este. Y nos quedamos entonces solamente con 2,303 multiplicado por el último término. ¿Okay?
Ahora, nos hace falta conocer el caso A. El caso A nos lo darían como dato del enunciado. En este caso lo buscamos en la bibliografía y es de 4,75. Por lo tanto, el caso A es de 1,75 por 10 a la menos 5. ¿Okay? Ya teniendo todos los datos, podemos sustituir. Entonces, beta es igual al producto de estos valores, ¿verdad? Y me da un valor de 0,0634. La parte B del ejercicio nos dice calcula el pH que resulta de añadir 1 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio a 500 mililitros de la solución anterior, ¿verdad? Yo puedo plantear todas las ecuaciones que pueden estar involucradas. O sea, el ácido acético más agua me produce protones más acetato, el acetato más agua me produce ácido acético más OH y el NaOH me produce Na más OH menos, ¿verdad? Ahora, de todas estas reacciones, la reacción que nos estaría interesando es la reacción en donde yo tengo el ácido acético y le cae la base fuerte, entonces va a haber una reacción del ácido acético con la base para producirme la sal más agua, ¿verdad? Entonces el ácido acético más OH me produce agua más iones acetato, ¿verdad? Si nos fijamos, esa es la reacción inversa del casus B, entonces 1 entre casus B, la constante de esta reacción. Ahora, primero tenemos que determinar las concentraciones que teníamos iniciales del ácido acético y el acetato, que es proveniente del acetato de sodio. Para obtener esa, partiremos de la ecuación del pH, que nos dice que el pH es igual al P casu A más el logaritmo de la concentración de la base conjugada entre el ácido, ¿verdad? Del acetato entre el ácido acético. De ahí podemos entonces despejar este término. Pegamos el logaritmo de la relación de concentraciones igual al pH menos el pK, igual a 0,0125 y por lo tanto la relación de esto, que sacarle el antilogarismo, es de 0,562. Nosotros también sabemos que la concentración de la especie de acetato más la del ácido acético es igual a la que llamamos concentración analítica y según el enunciado es de 0,12 molar. Así que despejando tenemos que la concentración, despejando de aquí, tenemos que la concentración del acetato es igual a 0,562 por la concentración del ácido acético. Así que sustituyendo eso en la ecuación que teníamos, nos queda que la concentración del ácido acético más 0,562 veces la concentración del ácido acético es igual a la concentración analítica, que es 0,12. Y de ahí podemos calcular la concentración del ácido acético, ¿verdad? Despejando de acá, tendríamos 1,562 como resultado de estos dos y 0,12. Nos queda entonces que la concentración del ácido acético es de 0,0768. Y la concentración del acetato la sacamos por la diferencia de que la concentración del acetato es la concentración analítica menos la concentración del ácido acético, dándonos un valor de 0,0432 molar. Como el volumen es de 500 mililitros, 0,5 litros, podríamos calcular los moles de acetato. Los moles de acetato son el ácido acético, van a ser la concentración del ácido acético por el volumen, y eso nos da 0,0384, y los moles de acetato es la concentración del acetato por el volumen, dándonos 0,0116 moles. Planteamos nuestra ecuación, ponemos que inicialmente tenemos las cantidades que habíamos determinado, 0,0384, en este caso estamos trabajando con moles, 1 por 10 a la menos 3 moles de OH y 0,0216 moles de la especie acetato. Reacciona todo el ácido, ¿verdad? Como su cantidad es menor que la que tengo de todo el OH, porque su cantidad es menor que la que tengo del ácido, entonces nos quedaría que este reacciona 1 por 10 a la menos 3, reacciona 1 por 10 a la menos 3, y de este caso entonces también se generarían más 1 por 10 a la menos 3. Quedándonos en el equilibrio la concentración del ácido acético como la suma de estos, la resta de estos dos términos, 0,0374, y en este caso la del acetato sería la suma de estos dos términos, 0,0226. Ya con las concentraciones de ácido acético y acetato en el equilibrio, podemos determinar el pH utilizando la ecuación. pH es igual al pK más el logaritmo de la relación de concentraciones, ¿verdad? Fíjense que aquí hemos estado trabajando en moles, ¿verdad? Y esto es concentración. Concentración molar es moles entre volumen. Como los volúmenes son iguales, pues entonces simplemente se podrían cancelar los dos volúmenes y nos quedaría en términos de los moles.
ustedes podrían haber hecho esta relación también en términos de concentración y deberían obtener exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Pero fíjense que como es la misma volumen, no hay intercambio, es lo mismo poder hacerlos en concentraciones que en moles. En este caso entonces, cuando sustituimos la parte numérica, nos queda que el pH es de 4,53. Y bueno, para finalizar, haremos el ejercicio número 9. El inciso A, del inciso A la parte I, dice, calcula el pH de una solución que resulta de mezclar 1 gramo de imidazol, 1 gramo de cloruro de imidazolino, 2,03 mililitros de ácido perclórico, 1,07 molar y agua destilada hasta completar 100 mililitros de la solución. Bueno, si bien no es necesario, por cuestiones de interés, esta sería la estructura del imidazol, esta sería la estructura del cloruro de imidazolino, ¿verdad? Pero pasando a la parte numérica, lo primero que tendríamos que hacer es, si tenemos 1 gramo, ¿okay?, calcular cuántos moles tenemos. Entonces, los moles de imidazol van a ser 1 gramo entre su peso molecular, que es 68 gramos sobre mol, y eso nos da 0,0147 moles. Y los moles del cloruro de imidazolina, entonces serían este número 0,00956 moles. Teniendo los moles, calculamos las concentraciones, nos dicen que el volumen era de 100 mililitros o 0,1 litro, por lo tanto los moles entre el volumen nos daría la concentración. Y tendríamos que la concentración del imidazol es 0,147 y la del cloruro de imidazolina 0,0956 molar. Para el ácido, también nos dan entonces su concentración y el volumen, entonces tendríamos que los moles de ácido van a ser la concentración inicial que teníamos del ácido por el volumen de la alícuota que vamos a tomar, ¿verdad? Entonces, la concentración del ácido era 1,07 por el volumen que vamos a tomar, 2,03 mililitros, ¿verdad? O sea, 2,03 por 10 a la menos 3 litros, y eso nos da 0,002172 moles del ácido perclórico que vamos a utilizar. Por lo tanto, la concentración que va a tener el ácido perclórico, digamos, si yo lograra agregarlo en la solución sin que reaccionara nada, pues va a ser los moles, que permanece constante, entre el volumen, que ahora ya no es el volumen de los 2,03 mililitros, sino es 0,1 litro, ¿verdad? Los 100 mililitros. Y eso me daría que la concentración justo en ese momento sería de 0,02172 molar. Si quieres, planteamos todas las ecuaciones, igual que hemos estado haciendo, qué posibles ecuaciones tenemos. Bueno, el cloruro de imidazolina es una sal que se va a disociar completamente y me va a dar entonces el HIM más Cl menos. El HIM más agua me va a dar el imidazol más los protones, con esta constante de acidez, expresada de esta forma. El imidazol más el agua me da la imidazolina más OH, con una K sub D que viene expresada de esta forma. Y finalmente el ácido perclórico en presencia de agua se disocia completamente para darnos los protones y el ClO4, ¿no? Ahora, de todas esas ecuaciones, lo que me interesa es que tengo un buffer y vamos a agregar un ácido fuerte, pues entonces tendría la base conjugada, que es el imidazol, más protones, me va a dar el HIM más agua, ¿verdad? La sal más el agua. Y eso, si nos fijamos de las reacciones anteriores, es 1 entre K sub A, ¿verdad? Porque la reacción inversa, o sea, de este lado para acá, era lo que habíamos definido como K sub A. ¿Okay? Inicialmente, en este caso vamos a trabajar en concentraciones, a diferencia del caso anterior que trabajamos en moles. Inicialmente tendría una concentración de 0,147 para el imidazol, de 0,02172 de protones, que es, entonces, este viene del cálculo de los moles de imidazol, este viene de los cálculos de los moles del ácido perclórico, y los moles de imidazolina también vienen de los datos que nos daban, ¿verdad? ¿Qué van a reaccionar? Como este número, la concentración del ácido es menor que la imidazolina, pues él va a reaccionar completamente y se va con la base para darme el sistema conjugado, ¿verdad? Y eso nos daría que reacciona todo el ácido. Y finalmente, cuando hacemos nuestra resta, obtendríamos estos dos valores. ¿Por qué puedo trabajarlo en concentraciones y antes lo había trabajado en moles? Por la misma relación. El volumen permanece constante y si el volumen permanece constante,
pues ese término no va a afectarnos porque estamos trabajando en términos de relaciones. ¿Ok? Entonces, el pH va a ser igual a ¿quién? Al pKa más el logaritmo de la relación de concentración. Y eso nos da un valor de 7,018. La parte A, el punto 2 de la parte A nos dice, construya la curva de distribución de especies, indique justificando su respuesta qué especie predomina el pH calculado en el ítem anterior. Okay. Entonces, para la curva de distribución tenemos que calcular los valores de los alfa. Tenemos que saber quién es alfa 0, quién es alfa 1. ¿Okay? Nosotros sabemos que la concentración analítica es la concentración de la especie H y M más la concentración IM. ¿Verdad? Nos podemos sumar y eso nos da 0,2426. Utilizamos los valores que teníamos de equilibrio. ¿Okay? Y bajo esos términos podemos calcular alfa 0. Alfa 0 es la concentración de H y M más entre la concentración analítica y nos da 0,48. Y alfa 1 es la concentración de IM sobre la concentración analítica y eso nos da 0,516. La especie que está predominando a ese pH es la especie entonces imidazol, porque tiene una alfa mayor que la especie H-imidazolina, ¿no? Que HIM más. Ahora, eso nos da un solo punto dentro de nuestra gráfica de distribución de especies, que es el punto que para pH 7,016 que habíamos calculado, creo que era, tendríamos los valores de alfa 0 y alfa 1. Para poder construir el gráfico necesito hacer una serie de puntos adicionales. La manera manual que tendríamos de hacerlo es, bueno, definimos distintos pH y en esos distintos pH calculamos las relaciones. Un punto que es básico es el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, ¿qué ocurre? Que alfa 0 es igual a alfa 1, ¿verdad? Y como los dos tienen que darme, la suma de los dos tiene que darme 1, la única relación es de 0,5. O sea que alfa 0 y alfa 1 son iguales a 0,5. ¿Okay? Entonces, bajo esos términos yo puedo calcular la concentración de imidazolina, que es la concentración de alfa 0 por la concentración analítica, la cual no cambia, 0,2426, y nos daría 0,1213. Y la concentración del imidazol es alfa 1 por la concentración analítica, que nos tiene que dar el mismo valor, ¿verdad? Con eso podemos calcular el pH y obtenemos esta relación que nos dice que el pH es igual al pK. Fíjense que numéricamente estamos obteniendo el mismo número, porque cuando estos dos números son iguales, esto vale 0. ¿Okay? Debemos hacer lo mismo para varios puntos. Podemos fijar el pH y calcular entonces los distintos alfa. Vamos a hacer un solo ejemplo, no vamos a estar haciendo todos los posibles puntos y después mostramos cómo sería la gráfica. Entonces, tomemos por ejemplo para pH igual a 6. ¿Cómo podríamos hacerlo? Partimos de nuestra expresión que nos dice que el pH es igual al pK sub A más el logaritmo de la relación de concentraciones, ¿verdad? De aquí podemos entonces nosotros despejar el logaritmo de la relación de concentraciones, es el pH menos el pK, en este caso 6 menos 6,99 menos 0,99, ¿verdad? Y sacamos el antilogaritmo de ese número y nos daría cuál es la relación de concentraciones, que en este caso es 0,102. Eso nos da una relación entre la concentración del imidazol y de la imidazolina, diciéndole que el imidazol es 0,10 2 por la concentración de imidazolina. Sabemos que la sumatoria de las dos concentraciones es la concentración analítica, así que sustituyendo este término acá, nos quedaría todo en términos de la imidazolina y eso es igual a 0,2426. Por lo tanto, la concentración de imidazolina la podríamos sustituir y obtenemos que el valor es de 0,220 molar y el imidazol entonces por la resta entre estos dos términos nos daría de 0,00225 molar. Y con eso podemos calcular alfa 0 y alfa 1. Alfa 0 es HIM entre C sub A, nos da 0,96 y alfa 1 es 1 menos alfa 0 y es 0,093. ¿Okay? Haciendo este mismo procedimiento para distintos pH, nosotros entonces somos capaces de obtener una serie de puntos que van a representar la gráfica de distribución de las especies. ¿Okay?
Hecho este ejercicio en Excel, vemos para distintos pH, las distintas relaciones, cuál sería la concentración de la imidazolina, la concentración del imidazol y los respectivos alfa 0 y alfa 1. Y graficados, entonces nos daría este tipo de curva. La parte B de este mismo ejercicio 9 nos dice, calcula el volumen de una solución de ácido perclórico 1,07 molar que debe agregarse a 1 gramo de imidazol para obtener una solución reguladora de pH 6,99. Indique, justificando su respuesta, cuál de las dos soluciones, del ítem A o el ítem B, tiene una mayor capacidad reguladora. Ok, entonces lo primero que vemos es que pareciera ser una solución distinta, o sea, en este caso no tenemos la mezcla imidazol y imidazolina, sino solamente 1 gramo de imidazol que es puesto en contacto con el ácido perclórico. Como el pH es igual al pKa, ¿verdad? Se fijan, el valor que nos dan es de 6,99 y es el mismo pKa que estaba reportado. Entonces sabemos que ambas especies o ambos alfas son iguales, por lo tanto las concentraciones de la especie imidazol en el equilibrio es igual a la concentración de la especie imidazolina en el equilibrio. La reacción de adicionar ácido, entonces la misma que habíamos planteado antes, que es la imidazol más el ácido, me produce la imidazolina más el agua, que es una constante de 1 entre K sub A, y planteamos entonces nuestro equilibrio, ¿verdad? Ya este número lo habíamos calculado para 1 gramo de imidazol, cuántos moles son, y son 0,147, y como no me hablan del volumen, pero podemos asumir el mismo volumen de 100 mililitros, o sea que la concentración es de 0,147. Y del ácido, entonces, tendría que la concentración en 100 mililitros es X, reacciona todo el ácido, y me queda en el equilibrio que es 0,147 menos X, y por la imidazolina el valor de X, ¿verdad? Ahora, fíjense que los dos sistemas están en equilibrio, o sea, son iguales, pero la concentración de imidazol en el equilibrio es igual a la concentración de imidazolina en el equilibrio. Por lo tanto, yo puedo igualar este número, 0,147 menos X es igual a X. Y con eso podemos entonces calcular la concentración del ácido. Acuérdense que esa es una concentración como que yo lanzar el ácido y de alguna manera está ahí en la solución, pero todavía no empezó a reaccionar. Es la concentración que tendría el ácido en ese sistema, ¿verdad? Y la concentración de ese ácido sería entonces de 0,147 entre 2, o sea 0,07355, ¿verdad? Yo sé que en este caso ustedes en general están acostumbrados a trabajar con reglas de 3 y ustedes dirían, bueno, esta es la concentración, entonces en 1 litro de solución tendrían 0,735 moles y en 100 mililitros cuántos tendrían y calculan los moles en 100 mililitros y así, ¿ok? Eso está bien, no hay ningún problema con eso, digamos, yo vengo de otro tipo de escuela, entonces simplemente para mí en este caso es una disolución. Y como es una disolución y yo sé que los moles van a permanecer constantes, eso es algo clave, entender de dónde viene esta simplificación de ecuación. Es decir, bueno, los moles que yo tengo en ese ácido vienen de el otro ácido y permanecen exactamente constantes porque yo tomé una alícuota de uno para colocarla en el otro. Entonces, como los moles permanecen constantes, yo puedo decir que la concentración 1 por el volumen 1, o la concentración inicial por volumen inicial, es igual a la concentración 2 por volumen 2, o concentración final por volumen final. Como me interesa saber cuál es la concentración del volumen, el volumen 1, que es la pregunta, yo diría que es la concentración 2 por el volumen 2 entre la concentración 1, siendo 100 mililitros por el valor de concentración que calculamos entre la concentración que tenía nuestra solución madre. Y eso nos da un valor de 6,874 mililitros. O sea, debo tomar 6,874 mililitros de esa solución madre de ácido perclórico a 1,07 molar y añadírselo a mi solución de 100 mililitros de el imidazol, ¿okay? Para obtener el pH que me estaban pidiendo. La parte C me dice, indique justificando su respuesta cuál de las dos soluciones, la del ítem A o la del ítem B, tiene mayor capacidad reguladora. Entonces, bueno, para eso, igual que el caso anterior, vamos a despreciar la parte ácida y la parte básica, porque ya vimos que el ácido se consume completamente, y decimos que beta es igual a 2,303 por la concentración analítica por alfa 0 por alfa 1. ¿Okay?
Ya teníamos esos alfas calculados y tenemos que beta sub A es 0,14 para el caso de la solución A y para el caso de la solución B nos da 0,085. Como este término beta sub A es mayor que este término beta sub B, eso quiere decir que la solución A tiene una mayor capacidad buffer o una mayor capacidad reguladora que la solución B. Bueno, no me queda más que darle las gracias por su atención y espero conocerlos pronto y que podamos entonces continuar con este interesante curso de química analítica general. Saludos, nos estamos viendo.